Queridos hermanos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la escuela de la llama de amor del Inmaculado Corazón de María. Hoy vamos a estudiar la lección número 33 que hemos titulado La consagración es el camino para vencer a Satanás. Pero antes vamos a invocar al Inmaculado Corazón de María, nuestra Madre Amantísima, pidiéndole su asistencia para que por su poderosa intercesión todos comprendamos bien el mensaje que de su Inmaculado Corazón viene para nuestros corazones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Madre, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Y acompañamos esta ejaculatoria preciosa con la oración que Jesús compuso para Isabel Kindelbach. Que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que nuestros corazones latan al unísono, que nuestro interior sienta lo mismo, que el pensamiento de nuestras mentes sea uno, que nuestros oídos escuchen juntos el silencio, que nuestras miradas se compenetren profundamente, fundiéndose la una en la otra, y que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre para alcanzar misericordia. Queridos hermanos, al iniciar esta clase quiero recordarles que la Virgen Santísima nos llama para que les sirvamos de instrumentos con el fin de propagar la devoción a la llama de amor como un reguero de pólvora. Nuestra Señora está interesadísima en que cada uno de nosotros abramos nuestra escuela de la llama de amor. En el blog Llama de Amor Corpus Christi encontramos todos los temas que ustedes necesitan para abrir su propia escuelita. Se trata de pequeñas reflexiones muy sencillas, bien concretas, que nos pueden servir para dar charlas, nos pueden servir para invitar a amigos a conocer la gracia de la llama de amor. Y ahora, iniciemos pues la visión general de esta lección número 33. El primer punto, el fruto de la consagración es la victoria contra Satanás. El punto número 2, el odio de Satanás contra Dios lo lleva a destruir la humanidad. Tercero, las naciones deben aceptar el señorío de Jesús. 3 puntos para que comprendamos mejor el sentido de la consagración. En el tema anterior habíamos hablado precisamente de la consagración, en el número 32, la consagración de la familia a los sagrados corazones de Jesús y de María. Hoy vamos pues a situar este tema en referencia con la victoria sobre Satanás. Este primer tema nos dice pues que el fruto de la consagración es la victoria contra Satanás que quiere destruir nuestras familias. El corazón de Jesús y el corazón inmaculado de María deben ser el centro de cada familia. Ya sabemos por el mensaje dado a Isabel Kindelbach que el objetivo de Satanás es destruir la familia para destruir la iglesia y para destruir la humanidad. Y cuando decimos destruir la iglesia y de destruir la humanidad, no estamos hablando desde el punto de vista material. Estamos hablando desde el punto de vista de la salvación de las almas y de la condenación de las almas. La verdadera destrucción no es la destrucción material. La verdadera destrucción es la condenación eterna. Y el objetivo fundamental
de la consagración de cada familia al corazón de Jesús es precisamente la salvación de esa familia. Dios quiere que cada uno y que todos los miembros de cada familia se salven. Dios no nos ha llamado para la condenación eterna, como algunos dicen. Algunos teólogos han pensado que Dios predestinó a determinado número de personas para salvarse y determinado número para condenarse. Es algo totalmente absurdo. Dios no predestina a nadie para la condenación eterna. Al contrario, si Jesús ha muerto por todos nosotros, se ha entregado su vida en la cruz, ¿cómo podemos pensar nosotros que Dios quiera que un alma se condene? Cuando leemos el diario espiritual vemos la angustia que el Inmaculado Corazón de María le expresa a Isabel constantemente por la salvación de las almas. Por eso ella pide la consagración de cada familia al corazón de Jesús. El objetivo, pues, de esta consagración es la salvación de las almas, es la derrota de Satanás. La llama de amor está íntimamente unida con la consagración de las familias al Sagrado Corazón de Jesús. Constantemente, a lo largo del diario, María nos habla de que el demonio, lleno de rabia, está lanzando un ataque frontal contra la familia para destruirla. Es necesario, pues, que abramos los ojos, que pensemos por qué la Virgen María en este mensaje, como en todos los demás, pero sobre todo en este, nos está hablando de la acción diabólica contra la familia, porque es un hecho. No estemos imaginando que este diario espiritual es un diario alarmista. Mucha gente dice, pues que en este diario solamente se habla del demonio. Pues claro que solamente se habla del demonio. ¿En qué sentido? En que la Virgen María se está centrando en el problema fundamental de los últimos tiempos, como está dicho en el Apocalipsis. Estamos viviendo los grandes últimos tiempos de la batalla fundamental entre el demonio y Jesucristo. Cristo triunfa. El Apocalipsis es el triunfo de Jesucristo, el triunfo del Cordero contra las fuerzas del mal, contra la bestia, contra el dragón, contra el anticristo. Cristo Jesús es el gran triunfador. Sin embargo, para que ese triunfo de Jesucristo se haga realidad, debe triunfar en cada corazón, en cada familia. Por eso la Santísima Virgen María está tan interesada en que nosotros comprendamos la importancia de este mensaje. No es un mensaje alarmista, es un mensaje totalmente realista. La Madre de Dios nos está haciendo comprender, pues, que está en juego la salvación de infinidad de almas, y por eso ella nos lo recuerda y nos dice que si nosotros no nos esforzamos en acoger la gracia de la llama de amor y en propagarla, vamos a dar cuenta de una multitud de almas que, si hubieran escuchado este mensaje, hubieran abierto los ojos, hubieran abierto el corazón y se hubiesen entregado a Jesús. Ese es el punto fundamental del mensaje de la llama de amor. Es un llamado a la conversión de cada familia, y donde llega la conversión, llega a la consagración. La consagración es el fruto de una decisión, la decisión personal de convertir el corazón a Jesucristo, de reconocer a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas personales y de nuestra vida familiar. Cristo nos llama a todos a la salvación. ¿Y en qué consiste la salvación?
consiste en reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y en eso tenemos verdaderamente el sentido de la consagración. Satanás es cegato, es decir, es ciego. Satanás, por mucho que piensen y digan que es inteligente, es totalmente obtuso. Él no entiende que ha perdido la batalla. Él no entiende que nunca podrá derrotar a Jesucristo. Pero él piensa que es el príncipe de este mundo. Y por eso se engaña a sí mismo y le dice a Jesús: si tú te postras ante mí, te voy a regalar todos esos reinos. Esos reinos me pertenecen, yo soy el dueño. Adórame y te los entrego. Ese mismo mensaje le dice Satanás a cada persona que viene a este mundo, a cada familia. Satanás se presenta ante cada uno de nosotros y nos dice: mira, conságrate a mí, entrégate a mí, adórame, te voy a hacer rico, te voy a hacer poderoso, te voy a hacer feliz. No nos dice: te voy a regalar todos los reinos de este mundo. No, seríamos nosotros estúpidos si creyésemos esa afirmación de Satanás. Pero él nos dice: te voy a hacer feliz, te voy a dar riquezas, te voy a dar placer, te voy a dar poder, haré de ti un hombre importante, te vas a realizar. Si me sirves, te realizarás. Y ese es el enorme error de cantidad de gente que cree en que Satanás les va a dar algo, que Satanás es un valor, que el demonio es algo positivo, que el demonio es poder, que el demonio es fuerza. Hay personas que venden su alma al diablo. Es una realidad, es una verdad. Gente que le entrega su alma al diablo a cambio de dinero, a cambio de poder. Qué terrible. Y al final se dan cuenta que en vez de recibir, han perdido prácticamente todo. El objetivo, pues, de Satanás es expulsar a Dios de cada corazón, de cada familia y de la sociedad nacional, de la sociedad internacional y del mundo entero. Es la expulsión de Dios, la expulsión de Jesucristo. Abramos los ojos y nos damos cuenta de que todos los gobiernos del mundo están tentados precisamente de dejar a un lado la palabra de Cristo para seguir las innumerables palabras de falsos profetas. Recuerdo el caso de un presidente sudamericano, de un país de Sudamérica muy importante. Este hombre llamó a un sacerdote que había sido compañero suyo en la escuela y le dijo: mira, estoy desesperado, me siento totalmente solo, no tengo ayuda, me siento rodeado de personas que me atacan, que me destruyen, que no me dejan gobernar. Ora por mí, por favor. Nosotros, queridos hermanos, pensamos que los presidentes son los que mandan, y no es cierto. Los presidentes no mandan. Alrededor de los presidentes hay toda una serie de personas muy poderosas que los dominan, que los seducen, que los amenazan, que los extorsionan y que les obligan a muchos presidentes a hacer cosas que ellos no quisieran hacer. Y es que el objetivo del príncipe de este mundo es tomar el gobierno de cada país para imponer a través del gobierno, a través de las instituciones, sus propios intereses. Y lo estamos viendo cómo a lo largo de todo el mundo se están aprobando toda una serie de leyes que van completamente en contra de la moral cristiana, en contra de Jesucristo, en contra del pensamiento de Cristo Jesús. Por eso, qué importante es que las familias se consagren
al corazón de Jesús. Porque, tal como lo expresa el diario espiritual, la familia que se consagra al corazón de Cristo está diciéndole a Jesús: Señor, te pertenecemos, renovamos nuestro bautismo, nos comprometemos a vivir de acuerdo a tu manera de pensar, a tu manera de sentir, de acuerdo a las leyes que tú nos has dado. Entonces, qué importante es, queridos hermanos, que nosotros consagremos nuestras familias y formemos a nuestros hijos en el amor a Jesucristo, en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de la palabra de Dios. Si nosotros hacemos eso, si nuestra consagración a la familia no es una cosa, diríamos, superficial, no es una cosa banal, sino que es un compromiso profundo, y vivimos ese compromiso, nuestros hijos estarán protegidos. Aunque se encuentren en medio de lobos, ellos, desde lo profundo de su alma, sentirán la voz del Espíritu Santo, que los protegerá y los hará pasar por innumerables peligros incólumes, porque cuando uno pertenece a Jesucristo, Jesucristo lo protege. Tengamos pues muy en cuenta este primer punto. El fruto de la consagración es la victoria contra Satanás. El segundo punto, el odio de Satanás contra Dios lo lleva a destruir a la humanidad. ¿Por qué razón nos odia Satanás? ¿Por qué hay una parte de la creación de Dios que se ha vuelto contra nosotros, que somos simples criaturas humanas, es decir, hechas por Dios, no como espíritus puros, que son los ángeles? Aunque sean ángeles caídos, son espíritus puros. Nosotros somos espíritu y materia. Es un misterio, el misterio del ser humano, que es un espíritu, somos espirituales, es decir, hay una parte de nosotros que vivirá para siempre, por todo el tiempo y por toda la eternidad. Nosotros ya no podemos morir, porque somos espíritu. Gracias a Dios viviremos para siempre. Nuestro cuerpo morirá, se hará polvo. La palabra de Dios nos dice que este cuerpo carnal resucitará en el día fijado por los designios de Dios. Todos los seres humanos resucitaremos, unos para la gloria eterna y otros para la condenación eterna. Entonces, ¿por qué una parte de la creación que se rebeló contra Dios nos odia? Porque nosotros somos imágenes de Dios. Hemos sido creados por esa sabiduría divina como imágenes de Dios. Somos imágenes de Cristo Jesús. Dios nos crea sobre el modelo de su Hijo. Jesús es el gran modelo de la creación. Así que nosotros somos imágenes de Cristo Jesús. Y por ese motivo, ese mundo de la oscuridad, ese mundo de las tinieblas, del cual nos habla San Juan ya en el primer capítulo de su Evangelio, ese mundo de las tinieblas se vuelve contra nosotros, que somos imagen de Dios. Nos odia pues porque odia a Dios. Y nosotros debemos defendernos de ese odio espantoso del mundo de las tinieblas. Y ese es el mensaje de la llama de amor del Inmaculado Corazón de María. No se trata de una obsesión morbosa por el demonio o por acción diabólica de ninguna manera. Se trata de iluminar. La Virgen María quiere iluminar este tiempo que precede
la venida de nuestro Señor Jesucristo. El único que sabe cuándo vendrá Cristo en su gloria, la parucía, es el Padre. Eso nos dice el Santo Evangelio. Para que nosotros nos dejemos de elucubraciones. ¿Cuánta gente hoy anda perturbada, como en el milenio pasado? Y ya como decía San Pablo en una de sus cartas, creo que es la de los tesalonicenses, donde Pablo se encontraba con personas que estaban obsesionadas también por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y decían que habían tenido revelaciones y que Jesucristo venía. Y Pablo dice, no se preocupen, no se perturben por eso. Solamente el Padre sabe cuándo es el fin del mundo. Vivamos nuestra realidad. Estamos llamados a crecer en Cristo Jesús, sin obsesionarnos por el fin del mundo, el final de los tiempos. Sin embargo, la Virgen María quiere iluminar a través del mensaje de la llama de amor estos angustiados corazones que son nuestros. Y nos dice que efectivamente hay un ataque tremendo, terrible del infierno contra la humanidad entera, no simplemente contra la iglesia, no simplemente contra la familia, sino que el ataque satánico es contra la humanidad entera, porque todos los seres humanos somos imágenes de Cristo Jesús. Y la iglesia, ¿qué es? La iglesia es la luz del mundo. Y en la medida que nosotros seamos luz, en esa medida, infinidad de seres humanos, aunque no conozcan personalmente a Jesucristo, llegarán a la luz. Pero si nosotros, que somos la luz que Dios ha destinado para iluminar a toda la humanidad, nos convertimos en tinieblas, entonces miles o digamos millones de personas no tendrán la gran oportunidad de un encuentro personal, cara a cara con Jesucristo, un encuentro misterioso, pero un encuentro auténtico, porque para el Señor no hay nada imposible. Dios no va a salvar simplemente a un grupito de personas, sino que sirviéndose de este pequeño resto, de este grupito, de esos pocos, como dice la Virgen María, millones serán iluminados y millones serán salvados. Es el sentido de la jaculatoria de la llama de amor. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Segurísimamente que ese efecto de gracia llegará a toda la humanidad y llegará de una manera invisible. ¿Podemos nosotros parar ese ataque terrible de Satanás contra la humanidad? Nosotros no. Sin embargo, la Virgen dice que ella vencerá al dragón, tal como el capítulo 12 del Apocalipsis lo pone en evidencia. Esa mujer que sufre los dolores de parto y esa mujer que está asediada por ese tremendo dragón rojo que está esperando que la mujer dé a luz para devorar al hijo, esa mujer vence al dragón. Y lo vence ella directamente, no. Ella lo vence por cada luz, da luz al que vence al dragón. Nosotros pues en este diario espiritual encontramos un mensaje de esperanza. Y el mensaje de esperanza que la Virgen María nos pide, nos da y nos pide, es que aceptemos a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Y aceptar a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas es consagrémonos a Jesucristo. La consagración personal y la consagración familiar, como habíamos hablado la semana pasada, es el camino para vencer a Satanás. Hay un texto que es importante que lo reflexionemos. Dice, las fuerzas aunadas
del mundo entero se necesita para cegar a Satanás. Las fuerzas aunadas, unir todas las fuerzas del mundo entero, pero en primer lugar de los cristianos, de aquellos que creemos en Jesucristo. Pero todo lo demás, aunque no sean cristianos, están llamados a unirse en la lucha contra Satanás, porque Satanás ataca a todos. Satanás no ataca solamente a los que creemos en Jesucristo, ataca a los judíos, ataca a los musulmanes, ataca a los budistas, ataca a los sintoístas, ataca absolutamente a todos los seres humanos sin importar la religión. Nosotros tenemos pues una vocación, la vocación más importante para la humanidad, la vocación de ser luz de la humanidad. Y somos luz en la medida en que nosotros vivimos el reino de Dios en el interior de nuestros hogares. Jesús habla del reino de Dios y nos dice que el reino de Dios ya está dentro de nosotros mismos. Y ese reino de Dios comienza cuando nosotros creemos en Jesús. Cuando aceptamos a Jesús en nuestra vida, ahí comenzamos a entrar en el reino de Dios. Si rechazamos a Jesucristo, formamos parte del reino de las tinieblas. Recordemos cuántas veces en el Evangelio, de una u otra forma, se nos habla de esta verdad, que Jesucristo es la luz y el que no acepta a Jesucristo entra en las tinieblas. Yo soy la luz. El que me sigue a mí, dice Jesús, no verá la muerte. La luz es Jesús. La vida es Jesús. La fuerza es Jesús. La Virgen nos llama a todos nosotros a convertirnos en luz del mundo y por eso nos pide que nos unamos, que seamos instrumentos de unidad, instrumentos de evangelización para llevar esa luz a todas las familias que conocemos. No podemos quedarnos con este formidable mensaje. Infinidad de familias están pues en una situación de oscuridad y necesitan que otras familias las evangelicen anunciándoles el reino de Cristo Jesús. La llama de amor pues nos convierte en familias evangelizadoras. Familia que recibe en su seno la llama de amor, la comprende, la vive, se convierte en una familia transmisora de luz. Y eso es tan importante. Por eso la consagración en el interior de la familia, la consagración al corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, no es un gesto banal o un gesto secundario o un gesto de pura religiosidad popular, sino que esta consagración es un compromiso. Es nuestro compromiso bautismal proclamado a través de un gesto público por medio del cual colocamos a Cristo en el centro de nuestro hogar. Cristo y María en el centro de nuestro hogar, no a la misma altura, porque María no es Dios. María es el instrumento que nos lleva a Jesucristo. Jesucristo es el Señor, el Dios verdadero, nuestro Creador, nuestro Redentor. Y la Virgen María es su madre. La Virgen es el instrumento que nos lleva a Jesús. Nosotros, cuando decimos que consagramos nuestra familia al corazón de Jesús, implícitamente estamos también consagrando nuestra familia al Inmaculado Corazón de María, pero es necesario hacerlo explícitamente. Por eso hablamos de la consagración de las familias a los dos corazones, dejando muy en claro que el que es el principal, el centro es Jesucristo y que María es el camino para que nuestra familia llegue a Jesús. Es el gran mensaje de Fátima. El mensaje de Fátima nos habla
de que el Inmaculado Corazón de María triunfará. Triunfará no por ella misma, sino por su Hijo. El triunfo del Inmaculado Corazón de María es llevar a cada familia a acoger a Cristo Jesús como el dueño y Señor. Ese es el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Por eso es tan importante que los que hemos descubierto este grandioso mensaje de la llama de amor, nos convirtamos en propagadores de la consagración de los hogares al Sagrado Corazón de Jesús por medio del Inmaculado Corazón de María. Y como hemos dicho tantas veces, es la construcción del santuario familiar. La consagración es el fruto normal de una familia que acoge la llama de amor y lucha, se esfuerza por convertir su casa en un santuario, es decir, en un lugar de santidad. La familia no es una obra humana. Tengamos eso en cuenta, que la familia no es un invento del ser humano. La familia, ya en los primeros capítulos del Génesis, parece como una obra de Dios. Es Dios el que diseña la familia. Es Dios quien convierte a la familia en un instrumento de santificación, un instrumento de glorificación. No importa que la historia de la humanidad nos presente los titubeos que el ser humano hace a lo largo de la historia para llegar a conformar una familia tal como la palabra de Dios nos la dice. Sin embargo, es el designio divino. Dios quiere que el hombre y la mujer constituyan la familia como el instrumento perfecto a través del cual el cielo se puebla de almas. Dios quiere que todo ser humano nazca de una familia y provenga de una familia. Aunque las familias puedan a lo largo de la historia haber tomado distintas formas de existencia, sin embargo el ideal es ese. El hombre abandonará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos harán una sola carne. El designio divino es pues que Jesucristo reine en el hogar y que a través de un hombre y de una mujer vengan los hijos, para que los hijos tengan la plenitud de los medios para desarrollarse humanamente. Qué triste es ver a un niño que no tiene papá. El niño que no tiene papá se siente inacabado, podríamos decir. El que no tiene mamá siente que le falta algo. Pues bien, la consagración de las familias al corazón de Cristo convierte a las familias en un solo corazón, una sola alma. Ese es el punto básico de la consagración. Nos entregamos a Jesucristo para llevar nuestro hogar a la perfección. Bendito sea Dios cuando las familias comprenden esto, cuando los esposos se esfuerzan por conservar la unidad del hogar y para dar a sus hijos esa gracia del amor del padre, de la madre y de los hermanos. El tercer punto nos habla ya no solamente de las familias, sino nos habla de las naciones. La consagración personal al corazón de Jesucristo. La consagración familiar al corazón de Cristo. La consagración de las naciones al corazón de Cristo Jesús. Actualmente, con esta etapa que la historia de la humanidad está atravesando desde hace varios siglos, nos encontramos con que el ideal de la sociedad ya no es Dios, ya no es Jesucristo, sino que el ideal de la sociedad es, como quien dice, satisfacer las necesidades
del ser humano. Ya el hombre no piensa en la vida eterna, ya no piensa en entregar su vida para la gloria de Dios. Y lógicamente las naciones ya no están centradas en ese principio de que el hombre tiene un objetivo, la gloria de Dios, sino que las naciones modernas tienen como objetivo la realización del ser humano, desligada de la referencia al Dios creador. Hemos caído pues en una mentalidad laicista, opuesta pues a una mentalidad teocéntrica. Ahora se habla pues como que los gobiernos tienen que ser laicos, es decir, separados de toda religión. Y en cierto sentido, así es, ¿verdad? La sociedad no va a depender de la iglesia, no es el ideal del Evangelio que la iglesia, en cuanto a institución religiosa, sea la que gobierne. Hay una autonomía de la sociedad respecto de la religión, porque si no caeríamos en las instituciones políticas religiosas. Y no, hay una auténtica autonomía, como el Concilio Vaticano II lo ha recalcado. La separación de la Iglesia y del Estado no es una separación antagónica. No se separa la Iglesia del Estado para volverse enemigos, sino que la doctrina de la Iglesia nos dice que son dos instituciones que buscan el bien del ser humano. La Iglesia busca que todo ser humano conozca a Jesucristo y el Estado busca que cada uno de los miembros de la sociedad tenga sus derechos, que sus derechos sean respetados, que el hombre pueda realizarse verdaderamente como ser humano. Entonces, debemos nosotros entender que hay una autonomía de la sociedad civil respecto de la sociedad religiosa, pero que sin embargo no hay una oposición, sino que hay una colaboración. El ardiente deseo de nuestro Señor Jesucristo es que todos los seres humanos lo reconozcan a Él como a Dios y Señor del universo. Cristo es Rey. Hay una fiesta que acabamos de vivir al término del año litúrgico, la fiesta de Cristo Rey. Esa fiesta que nos dice que Jesús es el dueño y Señor, que por designio divino Cristo es el objetivo final de esta sociedad. Es por Cristo, en Cristo y con Cristo que nosotros vamos al Padre. Y esta sociedad debe glorificar a Dios. En los últimos tiempos nos hemos encontrado con gobiernos que se han vuelto totalmente hostiles a la religión, totalmente hostiles a la fe. Y como hablábamos la semana pasada, gobiernos que han promovido sistemáticamente el ateísmo, porque han pensado que la religión es el opio del pueblo y que no existe una vida eterna. Jesús, pues, tiene derecho y nosotros tenemos la obligación de reconocerlo, no simplemente desde el punto de vista personal, sino de reconocerlo desde el punto de vista universal como el Rey y Señor de toda la tierra. Entonces, las naciones deben aceptar el señorío de Jesús y los gobiernos deben estar al servicio de los intereses fundamentales de cada uno de los miembros de la sociedad al cual sirven, porque los gobiernos están puestos al servicio de la sociedad, al servicio de todos los seres humanos. Los gobiernos no son Dios. Y ese es el terrible error que en muchos gobiernos existe,
el endiosamiento del gobierno. Y el endiosamiento del gobierno lleva al rechazo de Jesucristo. Tenemos que orar mucho para que los gobiernos, en vez de oponerse a la libertad religiosa, favorezcan la libertad religiosa, sin imponer una religión, sino ayudando a cada una de las personas a que en su libertad pueda adorar a Dios a su manera. Y cuando digo yo a su manera, no hablo de un caos religioso, sino que la conciencia de cada persona le permita adorar a Dios, respetando la dignidad humana. Entonces, tenemos que orar mucho para que los políticos entiendan esto, que el gobierno, el Estado, no es un Dios al cual hay que servir, sino al revés, que el Estado y los políticos deben servir a las gentes para que puedan ejercer libremente sus derechos religiosos. La consagración de los gobiernos segurísimamente que no se hará. Sería muy difícil que un gobierno se consagrase públicamente al corazón de Jesús. Eso sucedió en tiempos pasados, por ejemplo, con García Moreno en el Ecuador, como él consagró la república al corazón de Jesús. Y el resultado fue que lo mataron. Lo mataron al cabo de poco tiempo de haber hecho esa consagración al corazón de Jesús. Pero es un ejemplo, pues, de que los gobernadores políticos deben estar al servicio de los derechos religiosos de los súbditos. Entonces, la solución del problema está en que toda la humanidad, comenzando por los que gobiernan las naciones, se sometan al señorío de Jesús. Esto parece imposible, sin embargo, es el meollo del plan de Dios. Si nosotros estudiamos la Biblia, nos vamos a dar cuenta cómo Israel es una nación teocrática. El objetivo de Israel es la gloria de Dios. No lo logró en muchos tiempos. Los mismos profetas denunciaron la debilidad de Israel. Muchas veces Israel fue infiel a sus promesas, a la alianza que hizo con Yahvé, pero sin embargo, en el corazón del pueblo de Israel está esa conciencia de ser el pueblo de Dios. En todos los gobiernos de la tierra, esa conciencia de ser de Dios debe estar viva. Y los gobiernos, en vez de oponerse a esa conciencia personal de cada miembro de la sociedad y en general de toda la sociedad, los gobiernos deben ser opuestos a ese derecho. Así que debemos orar para que los políticos se conviertan y los políticos cuando lleguen al gobierno, en vez de descristianizar al pueblo, en vez de paganizar al pueblo, en vez de ateizar al pueblo, se pongan como humildes servidores de la dignidad humana, de la libertad religiosa de la sociedad. Entonces, oremos, pues, y eso es lo que nos pide Jesús, que oremos para que el reino de Jesús se establezca a nivel universal. La Iglesia nos propone con la fiesta de Cristo Rey ese gran ideal, que el mundo entero se consagre al corazón de Cristo. Esa consagración la ha de hacer pues el Papa, ya lo hizo, ya se hizo en años anteriores, en el siglo pasado, creo que fue Pío XI quien consagró el mundo al corazón de Jesús. Meditamos estos textos del diario espiritual. La Santísima Virgen María le dice a Isabel: dime, hijita mía, ¿hasta cuándo estarán aquí sin dar un paso adelante? ¿Qué piensan?
¿A quién pediré cuentas por poner obstáculos? Si hubiera alguien así entre ustedes, defiendan mi llama de amor. La Virgen pide que defendamos la llama de amor. ¿Contra quiénes? Contra aquellos que se oponen a la propagación de la llama de amor. Tienen que empeñarse en cegar a Satanás. La Virgen habla de un empeño, viendo cómo está la sociedad, que va perdiendo cada vez más el sentido de la trascendencia, el sentido de la vida eterna, por obra de la acción diabólica. La Virgen dice, tienen que empeñarse en cegar a Satanás. Las fuerzas aunadas del mundo entero se necesitan para lograrlo. No se retarden, porque un día tendrán que responder del trabajo que se les había confiado, de un mar de almas. Quiero que ninguna alma se condene, porque Satanás quedará ciego en la medida en que ustedes trabajan en contra de él. Es un texto muy hermoso del 27 de noviembre de 1963. Fundemos nuestras escuelitas de la llama de amor. Demos a conocer esta gracia. La Virgen María era el resto. ¿Cuánta gente al descubrir la llama de amor dice qué cosa más formidable, más extraordinaria? ¿Cuántos matrimonios se han salvado? ¿En cuántas familias ha entrado la luz? ¿Cuántas mujeres al descubrir la llama de amor y al llevarla al interior del hogar han visto cómo ha cambiado la relación conyugal y la relación entre los hijos y la relación entre los padres y los hijos? En la medida en que nosotros damos a conocer la gracia de la llama de amor, se produce ese reguero de pólvora primeramente dentro de la familia y después de la familia hacia las otras familias. Es importantísimo que convirtamos cada familia en un instrumento de propagación de la gracia de la llama de amor. Y el segundo texto, también de la misma fecha, dice: pongan ya en marcha la efusión de gracias de mi llama de amor. La Virgen está urgiendo: pongan ya en marcha. Para su partida les concedo una fuerza admirable para todos y para cada uno en particular. La Virgen habla de conceder una fuerza admirable, dice. Debemos confiar en esto, que Nuestra Señora, si nosotros acogemos la gracia, nos va a dar los medios, la fuerza. Cuando leemos el diario espiritual, nos damos cuenta cómo Isabel Kindelman, que al fin y al cabo era una madre de familia muy sencilla, de una formación intelectual también muy sencilla, y sentía en lo profundo de su corazón el miedo para actuar, ella sobrepasó sus debilidades, y a pesar de las oposiciones que ella encontró, fue capaz de dar a conocer esa gracia de la llama de amor. Si hoy, después de tantos años, estamos hablando de la llama de amor, es porque esta madre de familia, en medio de su debilidad, confió, obedeció, y gracias a ella, la llama de amor se ha estado conociendo y sigue avanzando, porque día tras día hay nuevos corazones que se enamoran de la llama de amor. A mí personalmente me encantó. Cuando yo la conocí, fue como un fuego, un fogonazo, una luz tremenda que yo recibí, y comprendí que es precisamente lo que la iglesia necesita en estos momentos que estamos viviendo. Y que si nosotros asimilamos este mensaje y en la medida de nuestras propias fuerzas lo damos a conocer, el mensaje hará su camino. La Virgen María responderá con el poder de intercesión que su Hijo le ha concedido. Dice la Virgen: la responsabilidad es grande,
pero su trabajo no será en vano. Del trabajo mancomunado ni una sola alma debe faltar. Así que, queridos hermanos, ustedes que están escuchando esta sencilla clase, recuerden esto: del trabajo mancomunado ni un alma debe faltar. El Señor los llama a transmitir esta gracia maravillosa, primeramente en el centro de su hogar, y después con sus amistades, después con las familias, de tal manera que ustedes van a ser un pequeño instrumento, un pobre instrumento, del cual se servirá la Virgen María para iluminar a otras almas. Dios trabaja con los humildes, Dios trabaja con los débiles, Dios trabaja con los pobres. En la debilidad nuestra se manifiesta el poder de Dios. La suave luz de mi llama de amor se encenderá y prenderá fuego en toda la redondez de la tierra. Oigan esto: la suave luz de mi llama de amor se encenderá y prenderá fuego en toda la redondez de la tierra. Y Satanás, humillado y reducido a la impotencia, ya no podrá ejercer más su poderío. Solo que estos dolores de parto no los quieran ustedes prolongar. Aquí tienen la gran profecía del triunfo de la llama de amor. A nosotros nos parece que todo está perdido. Mucha gente pesimista. Es terrible ver el pesimismo que tantos católicos tienen sobre la iglesia. Están pesimistas, están persuadidos de que la iglesia se está destruyendo, que la iglesia se está desbaratando. Eso lo oigo constantemente. Que gente que se siente desconcertada, que piensa que la iglesia se está destruyendo. Nada de eso. Absolutamente nada de eso. Aparentemente, en la lucha, la iglesia está perdiendo el terreno. Pero eso no es correcto, no es cierto. Es totalmente falso. Lo que nosotros vemos es lo exterior. No vemos el interior. No vemos cómo Dios va trabajando corazón a corazón. Y el plan de Dios es servirse del Inmaculado Corazón de María, de su poderosísima intercesión, para ir tocando los corazones. Entonces, hermanos, comprendamos que la Virgen María no se va a equivocar, ni va a perder la batalla. Ella es clarísima. Ella dice: la suave luz de mi llama de amor se encenderá y prenderá fuego en toda la redondez de la tierra. Y Satanás, humillado y reducido a la impotencia, ya no podrá ejercer más su poderío. Y ella al final pone una frase misteriosa. Ella dice: solo que a estos dolores de parto no los quieran ustedes prolongar. ¿Qué significa esta última frase? Significa que si nosotros somos remisos a obedecerle, vamos a prolongar estos tiempos de dolor. Porque en la medida en que nosotros, aunados, enfrentemos el poder de Satanás con el poder de la llama de amor, en esa medida ese triunfo del Inmaculado Corazón de María se adelantará. Pero si nosotros no le obedecemos a la Señora, ella va a triunfar. Pero nosotros vamos a tener que aguantar durante mucho tiempo esta crisis. La crisis que está viviendo el mundo se prolongará en la medida en que nosotros no querramos poner en práctica las enseñanzas de la Virgen María. Y eso en el corazón de cada familia. Si nosotros no queremos poner en el interior de nuestra familia en práctica las enseñanzas de la Virgen María en su mensaje de la llama de amor, vamos a experimentar que nuestra familia no va a gozar de esa gracia
de la unidad, de la pureza, de la libertad, del respeto, del amor íntimo, de la cohesión familiar. Y nuestras familias continuarán siendo familias enfermas, familias debilitadas, familias en las que aparentemente habrá unidad, pero interiormente habrá división. Pero si nosotros ponemos en práctica las gracias de la llama del amor, cada familia se sanará, se transformará, será liberada por la poderosísima gracia de Nuestra Señora. Eso es lo que la Virgen nos quiere decir. A medida que ponemos en práctica la llama de amor, la familia se va renovando y las demás familias seguirán imitando a las primeras familias. La gracia de la llama de amor, pues, es como un reguero de luz, un reguero de pólvora. Terminamos, pues, queridos hermanos, con esta lección número 33, con este gran deseo mío, es invitarlos a formar grupos en los que se viva la gracia de la llama de amor, en los que se dé a conocer este misterio de María Santísima para los últimos tiempos. Tengan ustedes una feliz semana, que el Señor los bendiga, los guarde, los libre de todo mal y no olviden de propagar los videos del canal de la llama de amor y visitar las otras páginas que hemos ido poquito a poco elaborando al servicio de esta gran devoción. Que el Señor los bendiga a todos.